Dios te bendiga, amable oyente, amable hermano. Estamos aquí hoy para estudiar las 70 semanas de Daniel. Profecía de las 70 semanas. Acuérdate que te encargué una tarea y sobre este tema vamos a tratar el día de hoy en tu programa, La Revelación de Jesucristo. Vamos a orar. Santísimo Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta preciosa tarde, dándote la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, pidiéndote que todos los ángeles escuchen tu palabra, Padre mío. Envíalos, Padre, donde haya necesidad, Señor. Envía tu palabra al lugar más remoto, Señor, donde no haya llegado. Te pedimos en especial por las personas que están enfermas. Padre, tu palabra dice que aquellos que te sirven, tú los sanas. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Haz un milagro, Padre. En tus manos los ponemos. Danos sabiduría para enseñar y darle sabiduría al oyente para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, hermanos, empezamos con Daniel 9, versículo, desde el 20 vamos a leerlo, ¿sí? Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, ¿quién? Daniel, ¿verdad? Y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Aquí vemos al ángel Gabriel volando, ¿sí? Vemos que estos ángeles tienen alas, ¿sí? Y viene a traerle un mensaje a Daniel, ¿sí? Es el mismo ángel que le fue y le mandó el mensaje a María, que iba a tener un hijo, ¿eh? Iba a tener al Salvador del mundo, a Jesucristo. Dice en el 22, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, fíjense bien, y me hizo entender y habló conmigo. Los ángeles hablan, ¿sí? Los ángeles son servidores de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, ¿sí? Y tú le puedes decir a mi Padre Dios, Padre, envía un ángel a tal lado para que haga esto o esto otro, conforme sea tu voluntad, Señor mi Dios, ¿sí? Pero nosotros, acuérdate de lo que te dije, nosotros no podemos directamente mandarlos a ellos, porque ellos son superiores a nosotros, ¿sí? El mismo Jesús nos dijo, nos has hecho un poco menor que los ángeles, entonces ellos son superiores a nosotros. Entonces ellos necesitan un superior para ser mandados, y ese es nuestro Dios, ¿sí? Ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Entonces, diciéndoselos a ellos, a Dios, Él los envía. Padre, que el ángel de Jehová campe alrededor de mi hermana, ¿verdad? Padre, envíalo por favor, y Dios lo envía. Amén, conforme a su voluntad y su propósito. Y Dios ha dispuesto un ángel, en la Biblia lo dice, para tu cuidado, para tu resguardo, ¿sí? Ok, dice en el 23, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Fíjate cómo le dice el ángel, tú eres muy amado por parte de Dios. Dios te quiere mucho y cuando te dispusiste a orar, Dios inmediatamente te escuchó. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende la orden y entiende la visión. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál pueblo? Israel. ¿Cuál santa ciudad? Jerusalén, ¿sí? Ese es el pueblo de Daniel. Daniel no había iglesia en ese momento. Daniel, el único pueblo y su santa ciudad es Israel, Jerusalén. Para terminar, pero fíjate que tenía que pasar. Tenía que terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santo. En la Biblia, en la mayoría de las Biblias dice ungir al santo de los santos. Pero el ungimiento de Jesucristo ya se llevó a cabo ¿dónde? En el río Jordán. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesucristo en el agua, dice que vio descender como cobo en forma de paloma al Espíritu Santo y se puso sobre la cabeza del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces en ese momento fue ungido el Señor Jesucristo. Entonces que está diciendo aquí, esta última parte, ¿sí? Que es la séptima, ungir el lugar santo. ¿Cuál?
aquel tercer lugar, aquel tercer templo que se va a hacer en Israel, ¿sí? Se va a tener que limpiar, y el que lo limpia es el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuándo dice? Hasta 1290 días. Acuérdate que se le da todo el poder al anticristo 1260 días, 3 años y medio, todo el poder. Pero él empieza desde 3 y medio años antes, o sea, una semana literal de 7 años. ¿Sí? Y después de que su periodo de 3 años y medio, 1260 días, dice, a los 1290 días, o sea, un mes después, es purificado el templo. ¿Sí? Y esa es la, ahí se cumple el ungimiento del lugar santo. ¿Sí? Porque acuérdate que cuando haya pasado el milenio, toda esta tierra, los cielos, el universo va a ser cambiado completamente. Dios va a poner una nueva Jerusalén aquí en la tierra, y su lugar santo lo va a bajar aquí a la tierra. ¿Sí? Todo lo va a renovar, todo lo va a hacer nuevo. ¿Sí? Después del milenio. Y vi una nueva Jerusalén, capítulo 22, y unos nuevos cielos. ¿Sí? Okay. Fíjate, y luego en el 25 dice, ¿sabe? Pues ya entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar, son 2 palabras, tenía que estar restaurada y edificada la orden que se diera para restaurar y edificar, ¿quién? El templo y Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué las dividen? Primero 7 y luego 62, porque iban a suceder acontecimientos que iban a marcar esas semanas. ¿Sí? Ahorita los vamos a ver. ¿Sí? Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Por qué en tiempos angustiosos? Porque dicen que cuando estaban levantando los muros, venían invasores que no querían que se reconstruyeran los muros, y con una mano ponían el ladrillo y con la otra mano estaban con la espada por si venía el enemigo. En tiempos angustiosos. Así levantaron, así la reconstruyeron. ¿Verdad? ¿Sí? Y lo dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y no por sí, y el pueblo un príncipe que ha de venir. Bueno, vamos a empezar. Okay. Vamos a ver Daniel 9:20. Aquí están las 7 cosas que ustedes deberían de haber anotado en la tarea. 7 cosas que tienen que acabar en Israel antes del milenio. ¿Sí? Cuando ellos ya reconozcan y estén rodeados por todas las naciones y vienen a destruirlos, dice que alzarán sus ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, del que hizo los cielos y la tierra, del Señor Jesucristo. Y verán venir al Señor Jesucristo en su caballo blanco, y juntamente con él los ángeles y su iglesia, ¿sí? Aquí a la tierra. Pero ellos tienen que clamar, reconocemos que tú eres el Mesías, perdónanos. Y Dios los va a escuchar, y vamos a bajar. ¿Sí? Y cuando haya bajado, ¿sí? Ahí van a quedar fulminados todos los que vinieron en contra de Israel, van a caer muertos. ¿Sí? Y estas 7 cosas habrán terminado en Israel, y lo dice, y todo Israel será salvo. A principios del milenio, ¿sí? Todo Israel ya es salvo, todo Israel, pero no todas las naciones. Todas las naciones es hasta después del milenio. Porque acuérdate que al final del milenio, mucha gente nace en el milenio, y mucha gente es otra vez engañada por el diablo, ¿sí? Y se van contra Jesucristo, y de todas maneras van a caer muertos. ¿Sí? Ok, aquí están las 7 cosas. Profecía de las 70 semanas. La primera, terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Es ser desleal, tramposo y engañoso. Engañar, tramposo y desleal. Eso es prevaricar. Poner fin al pecado. ¿Qué es pecado? La palabra dice que es transgresión de la ley. Transgredir sus mandamientos es pecado. ¿Sí? Y luego expiar la iniquidad. ¿Qué es? ¿Qué es la iniquidad? Impiedad, ofensa, corrupción, rebeldía, maldad. Y luego traer la justicia perdurable. La cuarta, traer la justicia perdurable. ¿Qué es? Que todo ya es justo. ¿Sí? No hay nada que se quede oculto. ¿Sí? Dice, en ese milenio, dice que no va a haber alguien que peque más de 100 años, ¿verdad? Porque en esos 1000 años, ¿verdad?
Dios no va a permitir que la muerte gobierne. ¿Sí? Entonces no va a haber muerte, pero dice que tampoco va a permitir que haya ladrones tanto tiempo y hoy mismo van a perecer, van a morir. ¿Sí? Entonces el pecado no se va a engrandecer. Ahí mismo dice que también vas a ver al león con las ovejitas sin hacerles daño. Vamos a convivir con ellos sin que haya daño. Va a haber un milenio de paz. Imagínate gobernado y dirigido por el Señor Jesucristo. Y luego dice, sellar la visión. Cuando ya está Jesucristo en el milenio, ya no hay visión. ¿Por qué? Pues ya lo tenemos a Él. ¿Para qué quieres más? Él te va a decir todo lo que falta y todo lo que vaya a ocurrir. Y luego dice, sellar la profecía. Ya tampoco va a haber profecía. Y ahí en Isaías 66 y Isaías 65 dice, hay de aquellos que en ese tiempo se atrevan a profetizar o decir, tuve una visión o tuve una profecía. Dijo, ahí mismo van a caer muertos. Porque ahí ya no debe haber ni visión ni profecía. ¿Por qué? Ya está el Señor Jesucristo gobernando durante esos 1000 años. ¿Sí? Y al último dice, ungir el lugar santo, ya te lo acabo de explicar ahorita. ¿Sí? Ok, vamos a... Dice Daniel 9:24. Dice, el ángel Gabriel le dice al profeta Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El ángel Gabriel le explica al profeta Daniel cómo están divididas estas 70 semanas y qué periodos abarcan. Se dividen en 3 partes, 7 semanas y luego 62 semanas y luego una semana. 7 semanas se dividen en 3 partes, 7 semanas y luego más 62 semanas más una semana nos da 70 semanas. Ok. ¿Sí? Y lo dice, están divididas por los sucesos, acontecimientos que iban a pasar durante ese periodo de tiempo. Ahora vamos a Daniel 9:25. ¿Qué dice Daniel 9:25? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Hasta el Mesías príncipe, hasta que viniera el Señor Jesucristo. Entonces por eso esas 70 semanas no se pueden contar literalmente como 70 años o como 70 semanas literales, ¿sí? Porque hasta el Mesías príncipe, ¿sí?, iban a pasar 483 años. Ahorita los vamos a ver, ¿sí? Entonces no son semanas, 70 semanas literales, ni son 70 años literales, sino son 70 semanas de 70 años. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces vamos a ver, fíjense bien, hay 4 decretos dichos en la Biblia, ¿sí? Pero no todos hablan de edificar de reedificar y edificar Jerusalén, sino 3 hablan nomás del templo, pero no de Jerusalén. Y hay uno solo que habla de las 2 cosas, del templo y de Jerusalén, y ese está en Nehemías 2 del 1 al 8, ¿sí? Pero te voy a dar los otros para que tú los leas. Voy a borrar eso, ¿sí? Para que tú los leas en tu casa y puedas ver que ahí sí hay diferencia, ¿sí? Ok. Yo les he dado una fecha, el otro día les dije vamos a tomar esta fecha de que fueron cautivos los judíos por Babilonia en el año 607, pero casi todos congenian que realmente la fecha es el 605 antes de Cristo, ¿sí? Es la fecha. Cuando fueron, dice, ¿qué pasó ahí? Fíjate bien, escríbelo. Jerusalén fue atacada y Daniel y otros cautivos fueron llevados a Babilonia en este año, ¿sí? Ahora, en el año 597 antes de Cristo, ¿sí?, dice, Jerusalén fue atacada y el tesoro del templo fue tomado y fue llevado a Babilonia. Otra fecha, en el 587 antes de Cristo, Jerusalén cae y la nación es exiliada completamente, ¿sí? 587 antes de Cristo. Okay. Vamos a ver ahora los decretos.
para esas dos palabras de reedificar, Daniel 9:25, de restaurar y edificar Jerusalén. ¿Sí? Vamos a quitar estas fechas. Antes de continuar, acuérdate nomás una cosa, no había año cero, no se conocía el cero, ¿sí? Entonces no hay año cero. Pero aquí hubo uno, y aquí, ¿verdad? Aquí ya viene el año -1, ¿sí? Es decir, el año, aquí era el 600, ¿qué dijimos? 605 antes de Cristo, ¿sí? Y acá ya estamos ahorita en el 2000, ¿sí? 2020, perdón, después de Cristo, ¿sí? Y no hay año cero, ¿ok? ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? Aquí fue el primer año, y luego 2, y luego 3, ¿sí? ¿Verdad? Aquí llegó hasta el 1, ¿verdad? Disminuyendo hasta llegar a 0, que no existe el punto 0, y luego 1, 2, ¿sí? Pero fíjate qué tan importante fue el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Su nacimiento, que puso antes de Cristo y después de Cristo aún al inconverso, y ahí nos manejamos en eso. Acuérdate que vienen descendiendo los años antes de Cristo, 605, 604, 603, 602, y acá después de Cristo es 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 2020 que estamos ahorita. Ok, prosigamos. La primera, el primer decreto que se dio fue en el año 538 antes de Cristo, ¿sí? Y esto lo dijo Ciro, el rey de Persia. Esto lo vemos en Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Sí? Él hizo un decreto, pero no van las dos palabras que te dije hace rato. El siguiente decreto es en el año 517 antes de Cristo, ¿sí? Este es el segundo decreto, y el segundo decreto lo dice Darío, el rey de los medos, ¿verdad? Y este lo vemos en Esdras 6, del 6 al 12. El tercer decreto lo hacen en el 458 antes de Cristo, y este lo hace el rey Artajerjes, ¿sí? Y esto lo vemos en Esdras, capítulo 7, del 11 al 26. Capítulo 7 del 11 al 26. Y por último, este es el bueno, ¿sí? El cuarto es el 445 antes de Cristo, y esto lo hace Artajerjes, este es el cuarto decreto, este lo hace Artajerjes, ¿sí? Y esto lo vemos, aquí sí salen las dos palabras que dice ahí en Daniel 9:25, restaurar y edificar. De este decreto sale el de restaurar y edificar, las dos palabras que Jerusalén y el templo. Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 2, del 1 al 8. Capítulo 2, del 1 al 8, ¿sí? Ok, fíjate bien, solamente el último de estos cuatro decretos fue una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Los primeros tres se enfocan en el templo, no en la plaza ni en los muros, ¿ok? Ok. Aquí te iba a contar algo también. Yo voy a guardar estos tres de arriba, porque en el que nos interesa es el de abajo. Este de abajo, muchos escatólogos dicen que no es este año. Ellos ponen el año 457 antes de Cristo. Muchos escatólogos dicen que fue en este año cuando se dio las palabras de edificar y restaurar, pero no es correcto este número. ¿Por qué? Porque no está basado en los 360 días calendario judío, ¿sí?
Acuérdate que toda la Biblia está marcada por el calendario judío, no por el calendario grecorromano. Por eso este número no es correcto. Hay dos libros muy interesantes, ¿verdad?, que van de acuerdo a los 360 días. Y déjame te los anoto. Déjame te anoto esos libros. El primer libro, ¿verdad?, su autor es Sir Robert Anderson. ¿Sí? ¿Verdad? Es un predicador y abogado irlandés, Sir Robert Anderson, del siglo XIX. Él comenzó con el decreto de Nehemías en el año 445 a.C. Es el que más se apega a la palabra de Dios. Y termina en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el año 32 después de Cristo. ¿Sí? En su libro de él se llama El príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir. Está en inglés y en español ese libro. ¿Sí? Y hay otro que se apega a lo que Robert Anderson dijo, ¿verdad? Y se llama, el otro autor es Alba J. McLean. ¿Sí? Y en su libro, ¿sí?, Profecía de las 70 semanas, de Daniel. En inglés sería Daniel's Prophecy of the 70 weeks. ¿Sí? Está en inglés y en español. Profecía de las 70 semanas de Daniel o Daniel's Prophecy of the 70 weeks. ¿Ok? Esos dos libros muy apegados a esta fecha. ¿Ok? Esa es la correcta, no la otra que usamos otros escatólogos que son 457, ese no. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Ok, ahora sí vamos a despegar las semanas. Vamos a despegarlas. Ya vimos estos libros. Y vamos a la primera, a las 7 semanas. ¿Sí? Fíjate, en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 6, dice que un día igual a un año profético. ¿Sí? A un año profético. Ahora, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 34, dice que un día igual a un año profético, lo mismo, estos dos. ¿Sí? Okay. En base a eso, podemos aplicarlo a las 7 semanas, las primeras 7 semanas. ¿Sí? Entonces, una semana es igual a 7 días. ¿Sí? Entonces, si un día es igual a un año, entonces una semana es igual a 7 años. ¿Sí? Entonces, 7 semanas. Entonces, 7 semanas es igual a 49
años. ¿Por qué? Porque 7 por 7 igual a 49. ¿Sí entendemos esto? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿y qué pasó en eso? Ahí sí son, fíjate, ya traduciendo las 7 semanas, son 49 años ya literales, 49 años literales, en base a lo que dice Esdras sin números, ¿sí? Porque tenemos que llegar hasta la entrada triunfal del Señor Jesucristo, ¿sí? Ok. En estas 7 semanas se logró, fíjate bien, se logró lo siguiente. Lo primero, edificar el muro. Nehemías 2:17. 2:17. El muro fue terminado en 52 días. Nehemías 6:15. Se construyó en tiempos de angustia. Nehemías 4:13, 4 del 16 al 18. Repito, Nehemías 4:13 y Nehemías 4 del 16 al 18. Esta cita es para que tú la veas en tu casa, ¿sí? Y una parte del pueblo judío habitó en diferentes lugares de Israel, ya se fueron quedando ahí. Nehemías 11 del 1 al 36. Eso es lo que se pasó en las primeras 7 semanas, ¿sí? Ahora vamos a analizar las 62 semanas. Vamos ahora a las 62 semanas. Daniel 9, 25, del 25 al 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Después, ¿sí? Pero las 62 semanas abarcan hasta la entrada triunfal del Señor Jesucristo, cuando viene en el pollino y va entrando a Jerusalén, ¿sí? Entonces, ahora vamos a analizar las 62 semanas que siguen. 62 semanas. Y lo dice, volvemos, una semana igual a 7 años. 62 semanas igual a 434 años. ¿Cómo salió esto 434? Acá es, en base a esto, es 1 por 7 igual a 7. Y acá es 7 por las 62 semanas. Nos da 434 años literales. 434 años. ¿Sí? Y en estas 62 semanas se cumplió lo siguiente. Primero, se ungió al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo vino sobre él, ya se los platiqué en el río Jordán. Mateo 3, del 16 al 17. Y luego empieza el ministerio de Jesucristo, llevando el Evangelio primeramente al pueblo de Israel. Juan 1:41 y Juan 4, del 25 al 26. Y después de las 62 semanas se quitó la vida al Mesías, al Señor Jesucristo. Juan 19:30, ¿qué dijo él? Consumado es. ¿Sí? Ya todo ha terminado y ya hemos triunfado, Padre, hemos ganado. ¿Sí? Señor Jesucristo recupera las llaves. ¿Sí? Le quita todo el poder a Satanás, al diablo, de la tierra, y le quita las llaves de la muerte y las llaves del reino. ¿Sí? Y lo agarra el Señor Jesucristo. Ya hemos explicado eso en videos anteriores. Ok. Entonces, en total, ¿verdad? 434 más la suma del otro, ¿cuánto tenemos? Más los 49 años de acá, tenemos un total de 483 años, ¿sí? Sumamos 7 más 62, ya habiendo hecho los cálculos, tenemos 483 años, ¿sí? Nos falta una semana de 7 años para completar los 490 años. Nos falta esta semana, la última, que no se cumplió. ¿Por qué? Porque el Mesías, ¿verdad?, fue crucificado por su pueblo de Israel y los romanos, y lo llevaron a cabo. Entonces no se pudo cumplir la última semana, entonces no terminó el pecado ni la iniquidad, todo lo que vimos ahí en Israel. ¿Cuándo va a terminar? Al principio del milenio, cuando Dios establezca su reinado aquí en la tierra, ¿sí? Ahí termina esa semana, ¿sí? Entonces esa semana no se cumplió. Y vamos a ver cuándo
de lo que marca aquí el señor Sir Robert Anderson, ¿sí? Que es el que más se apega a la palabra de Dios, ¿sí? Fíjate bien, dice, aquí ponen dos fechas muy importantes. 14 de marzo del 445, vamos a anotar, ya me imagino que anotaste esto. Vamos a quitar esto. Dice, fíjate bien, él pone dos cosas muy importantes. 14 de marzo marzo del 445 antes de Cristo, ¿sí? Hasta aquí empezó, sí, lo del decreto de reedificar y edificar Jerusalén del templo. Hasta el 6 de abril, ¿sí? Del 32 después de Cristo, ¿sí? Se cumplieron esas 69 semanas, ¿sí? Esta está la entrada triunfal, cuando él viene en un pollino del asno, en un burrito, ¿sí? Vamos a verlo eso, vamos a leerlo ahí vamos a leer Marcos 11, del 7 al 11, fíjate bien, Marcos 11, del 7 al 11, dice la palabra de Dios, Marcos 11, del 7 al 11, dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahí se cumplen las 69 semanas, ¿sí? Hasta el Mesías príncipe, ¿sí? En su entrada triunfal como príncipe a la ciudad de Jerusalén. Ahora ya no va a venir como príncipe, ahora va a venir como rey, y ya no en un pollino, en un burrito, va a venir en un corcel blanco, ¿sí? En un precioso caballo, literal, él va a bajar en un precioso caballo y va a entrar por el mismo lugar donde entró con aquel burrito, él va a entrar en un caballo. Él y todos sus ángeles y su iglesia. ¿Sí? Y nadie lo va a poder parar y nadie lo va a poder impedir. Agarrará al anticristo y agarrará al falso profeta y lo lanzará al lago de fuego. Y todas las naciones que vinieron en contra de Israel caerán fulminadas y muertas. Lo vamos a ver más adelante en la guerra de Armagedón, aquí mismo en el Apocalipsis. ¿Sí? Vamos a ver otra cita de lo que estamos hablando, Lucas 19. Vamos allá a Lucas 19, mira cómo lo narra Lucas. Lucas era un doctor de profesión, ¿sí? No era judío, ¿sí? Pero le gustaba andar con ellos, siguiendo al Señor Jesucristo. Lucas 19, del 35 al 38 dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Y la última que vamos a ver, Zacarías 9:9, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Una profecía dada al pueblo de Israel y no la pudieron entender. ¿Quién se encargó de echar eso a un lado? Los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote, los romanos. ¿Sí? Jesucristo, si tú lees más abajo donde acabamos de leer, dice, oh Israel, y lloró Jesucristo en ese momento. Si pudieras haber entendido lo que está pasando ahorita,
Sé cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus puñuelos debajo de sus alas y cuidarte. A eso venía el Señor Jesucristo y no lo pudieron entender por envidia, por recelos, por orgullo, por vanidad, por todo lo que no es de Cristo. No pudieron entender la venida del Mesías. Y yo te pregunto a ti, ¿estás preparado para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores que viene por su iglesia? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados al cielo y seremos transportados al lugar santo de nuestro Dios en el cielo. ¿Estás preparado para ese momento o tampoco puedes entender lo que estamos a punto de irnos de aquí? Aquel pueblo no lo entendió y se quedaron y padecieron y esa ciudad fue destruida. Lo mismo va a pasar aquí en la tierra. Se va a la iglesia, llega el anticristo y va a deshacer la tierra. Amable oyente, amable hermano, abre tus ojos, abre tus oídos, abre tu corazón. Jesucristo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Abre tu corazón. No te quedes. No te quedes. Entiende, la palabra es para hoy. Esta es la generación. La iglesia en un momento, en un abrir y cerrar de ojos nos vamos. No te quedes. Cristo te está llamando. Abre tu corazón. Entrega tu vida a Él. Y la última parte que dice ahí, si tú sigues leyendo Daniel 9:27, dice, te lo voy a leer aquí. Dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto indica que la reconstrucción de la plaza y el muro de Jerusalén sucedería en las 7 semanas y en las otras 62 semanas hasta la venida del Mesías Príncipe, lo que te acabo de decir. 69 semanas igual a 483 años literales, después del 445 antes de Cristo. Desde el decreto hasta la aparición del Mesías Príncipe entrando triunfal como un príncipe a Jerusalén. ¿Cuántos días pasaron de ese día a su muerte? 3 o 4 días, ¿verdad? Fue casi inmediato. Y te falta la última semana, la 70ª o la 70ª, como le dicen, para completar la profecía. Dice ahora la otra que dice: oye, toda Israel iba a ser destruida, porque le dicen los discípulos: mira todos los edificios, le dicen los apóstoles a Jesús, y le dice a Jesús: no quedará piedra sobre piedra aquí, todo esto va a ser destruido. ¿Y cuándo fue destruido Israel? 70 años después de Cristo. 70 años después de Cristo, Israel ya no volvió a ser nación hasta 1948, fíjate bien. En el 70 después de Cristo, por desobedientes, por no haber reconocido su llamado, ¿sí?, fueron destruidas su ciudad, y hasta 1948, casi 2000 años, ¿verdad?, aproximadamente, casi 1900 años, volvieron a ser nación por la desobediencia, ¿sí? Ahorita estamos a punto de irnos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Desde el momento que nos partamos nosotros hasta el momento de su venida, aproximadamente 7 años. 7 años de una tribulación que la gente, más adelante lo vamos a ver, deseará morir y no podrá morir. Van a ser picoteados por diablos. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo vamos a ver, lo que lo dice la palabra, ¿sí? Ahorita la gente, ¿verdad?, si no muerta por el coronavirus y otras cosas, no quisiera morir, pero en aquel entonces la gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. Dice: Dios señaló 490 años de un enfoque especial a Israel y su plan de redención para Israel. Los que fueron detenidos la última semana
por el rechazo de Israel, ¿sí? Ahora es el tiempo de nosotros, su iglesia. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, el enfoque de Dios vuelve a Israel, ¿sí? Y aquí terminamos el estudio. Espero que hayas comprendido bien esa última semana de la que estamos hablando, ¿sí? De 7 años, igual a una semana. Es esta semana que está aquí, la que falta para que se cumpla las 70 para Israel. Empieza con un tratado de paz entre judíos y árabes, que lo hace el anticristo. A la mitad de la semana cesan los sacrificios y ofrendas, ¿sí? ¿Quién? El anticristo, ¿sí? Y empiezan estos 3 años y medio, ¿sí? Acá son 3 y medio años también. Empiezan estos de gran tribulación. Aquí es una tribulación y acá una gran tribulación. Y aquí terminan después los 3 años y medio, ¿cuánto? 1260 días, ¿verdad? Y después de los 1600 días, a los 1290, 30 días después, el lugar santo en Israel, el tercer templo, será ¿qué? Purificado, ¿sí? ¿Ok? Después del milenio, ya después del milenio, recuerda que vamos a tener ya no ese templo hecho por los hombres, sino va a bajar la ciudad celestial, ¿sí? Mire, vaya ahí a Apocalipsis 22, ¿verdad? Con esto vamos a cerrar, pero lo vamos a volver a ver cuando nos toca Apocalipsis 22. ¿Sí? Fíjense bien, Apocalipsis 22, ahí hay un subtítulo que dice la Nueva Jerusalén, pero desde el 21 dice cielo nuevo y tierra nueva. En el 21 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El mar, si tú lo ves en la Nueva Jerusalén, es totalmente de cristal. Imagínate qué precioso, ¿verdad? En el versículo 9 del 21 dice vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas, bueno, de las placas. Y en el 22 de esos, 22, Apocalipsis 22 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro al lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Sí? El trono de Dios estará en ella. Todo, la nueva Jerusalén ya está hecha, bajará a la nueva tierra, hasta Apocalipsis 21 y 22. Vamos a vernos. Te encargo que leas todas las citas que dimos, ¿sí? Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta preciosa noche, dándote la gloria, la honra y la alabanza por siempre, poniendo tus manos, Señor, a tu pueblo de Israel. Cuídalo, guárdalo, protégelo, al igual que Estados Unidos, México y las demás naciones, Padre. En tus manos nos ponemos. Nuestra vida es tuya, Padre. Tú nos hiciste con tus propias manos. Nos formaste desde el barro de la tierra, ¿sí? Y nos diste vida, aliento de vida, Padre. Hechos a imagen y semejanza tuya, Padre. Pero acuérdate, oh Dios poderoso, que nosotros somos hechos del barro, Padre. Venimos bajo pecado, Padre. Y a veces nuestros pensamientos se turban y se van por otro lado que no son de edificación, Padre. Ayúdanos, Padre, a mantenernos constantemente en oración, Señor, y velando en tu palabra, para que no entre pensamiento del enemigo sino tuyo, Padre. Que pongamos nuestros sueños en tus manos antes de dormir, para que no venga el enemigo y en el sueño construya, Señor, tu palabra. Que todo lo que hagamos durante el día, antes de que comencemos a laborar, pongamos nuestro día en tus manos, Padre. Y antes de cerrar este día, Padre, te pedimos que tú vayas con nosotros a donde vamos,
que la paz tuya vaya a ese lugar donde vayamos, ya es un milagro, Padre. Te pido un milagro en cada uno de los hermanos que van ahorita a diferentes lugares a servirte a ti. Que la llenura de tu Espíritu Santo nos llene y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ayúdanos a hablar con elocuencia al corazón de nuestro Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.